Amados hermanos, que Dios los bendiga en esta preciosa tarde. Vamos a iniciar la presentación del mensaje de este día para la gloria de Dios. Y es así como a través de esta inspiración, de estos hermosos himnos, damos gloria a Dios. Alabamos su nombre. Vamos a alabarnos en este momento. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te bendecimos, Señor, y te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos permites presentar el mensaje de esta tarde. Invocamos tu presencia y te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos comporte, nos anime para los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de los que van a conectarse, que van a escuchar el mensaje. Bendice, oh Dios, a cada hermano que va, oh Dios, a recibir el mensaje. Que tu presencia, Señor, sea notoria, sea manifiesta en cada corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos. Amén. Bien, amados hermanos, en esta tarde vamos a llevar el mensaje que está en 1 de Samuel capítulo 1, versículos del 9 al 14. 1 de Samuel capítulo 1, versículos del 9 al 14. Y como introducción, quiero aprovechar esto. Yo sé de que cada uno de ustedes se da cuenta de que estamos viviendo en una sociedad postmoderna, por decirlo así, donde lo que más se valora es la comodidad, es el bienestar. Donde hablar de salir de esa comodidad como que es bastante incómodo y como que muchas veces como que se nos hace un poco ofensivo. Pero déjeme decirle, amado hermano, que la Biblia y la realidad de la vida nos llaman constantemente a salir de nuestra comodidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que alcancemos nuestros ideales sociales como espirituales. ¿Verdad? Hay un dicho que dice: si no se moja los pies, no podrá cruzar el río. Por eso, en esta tarde quiero decirle a aquellos que se niegan a salir de esa comodidad, que muy posiblemente terminarán frustrados. Ahora bien, para poder darme a entender, permítame contarle esta pequeña ilustración. Se cuenta de que había un hombre un poquito perezoso que fue a la playa, se sentó a la orilla donde el agua, vamos a decir, le tocaba los pies. Divisa una botella de plástico
que venía sobre las olas. Las olas la traían, la regresaban, hasta que en un momento el hombre dijo: yo voy a recoger esa botella hasta que llegue a donde yo estoy. Por alguna razón fue interrumpido por un hombre que aparentemente lo estaba observando, y parece que ya con un larguito de tiempo lo estaba observando. Viene el hombre y le dice: amigo, si usted tuviera la oportunidad de pedir 3 deseos, ¿cuáles serían? Entonces el hombre le dice: bueno, lo primero que pediría sería un caballo. ¿Un caballo? Y le dice: ¿para qué? Para que me lleve de regreso a mi casa, porque el caballo va a entrar aquí, a donde yo estoy. ¿Y cuál es lo segundo? Lo segundo es un gorila. Un gorila. ¿Y para qué quiere un gorila? Porque el gorila es grande, es fuerte, y me va a sentar sobre el caballo, me va a montar sobre el caballo. Y le dice el hombre: ¿y lo tercero qué es? Le responde el hombre que estaba en la playa: lo tercero es un queco. Su nombre es Queco, pero acá en Honduras le dicen queco. Queco, para los que no saben, es como una especie de lagartijo pequeño que hace bastantes años la compañía americana lo trajo aquí para proteger sus bananeras, porque se comen los insectos. Entonces, no son dañinos, lo único es de que hacen ruido. Pero usted se preguntará: ¿por qué quería un queco este hombre? Porque yo no sé si usted sabe o si usted ha visto cuando alguien se monta en un caballo, para que el caballo avance, ¿qué hace? Hace un ruido con la boca el jinete, ¿cierto? El queco tiene esa peculiaridad de que el ruido que hace el jinete cuando quiere que el caballo avance, lo hace ese animalito. Entonces lo que el hombre estaba haciendo era no esforzarse en nada, aún ni para agilizar el paso del caballo, sino que quería que el queco lo hiciera por él. ¿Y cuál es el ruido del queco? Usted sabe que cuando se va al caballo, lo primero que hace es, ¿verdad? Y eso mismo, ese mismo ruido hace el queco. Así. Ahora, amados hermanos, en esta tarde vengo a hablarle de esto. Yo voy a hacer el papel del queco. Usted quédese tranquilo en su caballo y yo le voy a arriar el caballo esta tarde. ¿Qué le parece? Yo voy a hacer el papel del queco. En otras palabras, yo voy a arriarle el caballo, yo voy a sacarlo de la comodidad en el nombre de Jesús. Así que el tema del mensaje de hoy es el ministerio de la silla. Y usted se preguntará: ¿Jesús dejó un ministerio de la silla? De acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 11, fueron 5 ministerios que Jesús constituyó, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Fueron los 5 ministerios que Jesús constituyó para beneficio de los santos, para la obra del ministerio. Entonces, ¿de dónde sale este ministerio de la silla?
de los hombres y mujeres cristianos que consideran que ya trabajaron lo suficiente para el Señor y que ya es tiempo de descansar. De ellos está el ministerio de la silla. Y por eso en esta tarde, ese es el tema del mensaje, el ministerio de la silla. Yo vengo a sacudir, vengo, amados hermanos, a sacarlo de ese confort. Tal vez no lo saque yo, pero voy a ayudarle a salir de él. Ahora, ¿por qué voy a hablar de esto? Porque la Biblia enseña. En 1 Samuel capítulo 1, versículos del 9 al 14, la Biblia enseña de que el ministerio de Elí fue un ministerio tremendo. Hizo grandes cosas. Fue un hombre capacitado. Fue un hombre calificado por Dios. Y no solamente fue el sacerdote, sino que por 40 años Elí fue juez del pueblo de Israel. Imagínense qué importante era el ministerio de Elí. Hasta que entró en el comportamiento. Y hay muchos, amados hermanos, hay muchos sacerdotes que en su juventud trabajaron arduamente, hacían todo lo que Dios quería, se desvelaban, procuraban estudiar siempre, allí, evangelizaban, motivaban al pueblo a ayunar, a orar, eran de inspiración. Pero llegó el momento en que entraron a la comodidad. Y así, como sacerdote, también han habido ovejas del rebaño. Algunos dicen, ya trabajamos bastante. Esto se lo dejamos a los nuevos que vengan a la congregación. Amados hermanos, cuando Dios se fijó en nosotros y nos alineó en las líneas del ejército de salvación, no fue por 4 años, por 5 años, por 20 años. En el ministerio, amados hermanos, si el diablo le ha puesto a usted que hay un límite de tiempo, está equivocado. En el ministerio no hay retiro. Se retira cuando Dios se lo lleva a su presencia. Pero muchos han querido inventar el ministerio de la silla para acomodarse, para dejar de hacer lo que Dios les ha mandado. Por eso, amados hermanos, el ministerio de Elí es un ministerio después que entró al conformismo, es un ministerio que no se debe de imitar. Y tercera de Juan nos insta a que no imitéis lo malo, sino lo bueno. Eso es lo que dice tercera de Juan. Y creo que con esto que he dicho, algún legalista va a decir, ¿y este hermano qué? Pero repito y recalco, el ministerio de Elí o el ministerio de la silla no sirve. Es un ministerio fallido. Porque todo lo que hace después de es perder. Por eso el propósito de esta tarde, amados hermanos, es que después de que usted escuche el mensaje de este día, usted deje el ministerio de la silla si está en él. Y yo le voy a arrear el caballo. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Usted quédese tranquilo. Yo le voy a arrear el caballito. Tomando en cuenta, amados hermanos, de que este ministerio es paralelo con la ociosidad. Usted se recuerda el rey David, por estar ocioso
empezó a maquinar cómo iba a convencer a aquella mujer que era casada. Por la ociosidad. Entonces vamos a ver en esta tarde. La primera cosa que se pierde cuando usted está en el ministerio de la silla, lo primero que se pierde es la sensibilidad humana. Volvemos al ejemplo de David. David perdió la sensibilidad humana contra su siervo. No le importó el sacrificio que este hombre hacía, lo leal y lo fiel que este hombre le era. No había tal reconocimiento. Perdió toda sensibilidad. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque aquí en el versículo 9 dice la palabra así: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Vea usted, esta mujer estaba angustiada. Su situación era caótica, porque la otra esposa de su marido sí podía tener hijos. Se paseaba enfrente de ella en la ciudad, enfrente de toda la gente, humillándola, porque ella era estéril. Y el marido le decía: no te compliques la vida, que no soy suficiente yo, más que 8 hijos. Pero la humillación, el escarnio que ella padecía, la llevó a desgarrar su corazón, a humillarse ante Dios. Pero el punto es que cuando ella se acerca para presentar su petición a Dios, Elí estaba sentado en una silla, recostadito, tranquilo, que no le preocupaba nada, ni le importaba nada. Y ve el versículo 12. Dice: mientras ella oraba largamente, no oraciones murciélagos, ni tampoco oraciones rascatecho, dice, oraba largamente delante de Jehová. ¿Dónde estaba Elí? Sentado en una silla. Él la observaba, veía la boca de la mujer de lo que estaba hablando, porque no se le escuchaba, porque ella abrió su corazón a Dios. Pero él maquinó juicio. No se interesó como sacerdote. No se interesó en la situación de la mujer. ¿Por qué? Porque la sensibilidad humana se había perdido, amados hermanos. Sí. Y eso es lo que sucede con muchos cristianos, que ya dicen que trabajaron lo suficiente, compran una mecedora de pino y se recuestan y se mecen y están tranquilos. Y pierden la sensibilidad humana como la sensibilidad espiritual, porque recordemos que es el Espíritu de Dios el que nos mueve a hacer la obra del Señor. Así puede estar a 4 metros de distancia y alguien se puede caer, quebrarse un brazo, lo que sea, pero aquel que ya trabajó suficiente no se digna a levantarse para socorrer. Este hombre la criticó, la reprendió sin motivo, todo por la ociosidad, todo por la inactividad. O sea, que la gente inactiva, amados hermanos, se vuelve ociosa, pierden el discernimiento espiritual. Usted puede, o usted o alguien más, puede
puede ser activo en su trabajo laboral para la compañía que usted trabaja, pero no significa que usted esté activo espiritualmente, porque el Espíritu de Dios es el que debe de predominar en nosotros, es el que nos guía a toda verdad. Pero cuando nos acomodamos a esa vida, nos volvemos insensibles a las necesidades del prójimo. Y dijo alguien: ¿quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan de aquel samaritano? Del sacerdote que pasó y lo vio, de levita, el servidor en el templo. Pero un samaritano, el menosprecio de la tierra, ese no solamente se detuvo, sino que le buscó refugio, le pagó para que lo curaran, para que lo cuidaran, y después él iba a gratificar a quien le había ayudado. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es su prójimo? Es todo aquel, amados hermanos, que necesita de Dios. Es todo aquel que un día estuvo en las líneas y por qué circunstancias se apartó. Ese es nuestro prójimo. Tenemos que ir en pos de él, tenemos que alentarlo, tenemos que animarlo, porque él también necesita restauración. Recordemos que el discernimiento de espíritu es un don de Dios. Y para obtenerlo hay que pedirlo, hay que buscarlo, no con una vida de religiosidad, sino con una vida consagrada a Dios. ¿Usted se acuerda de la confesión de Pedro? Allá en Mateo capítulo 16, cuando Jesús le dice: oigan, vengan acá. Muchachos, vengan acá. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y unos dijeron: bueno, unos dicen que eres un profeta de Dios, otros que eres Juan el Bautista. Y Jesús les dice: pero ustedes que comen conmigo, ustedes que caminan conmigo, ¿quién soy yo para ustedes? Y guardaron silencio. Solo Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿estaban todos ahí los discípulos? Sí, estaban ahí los apóstoles. Pero no fue sino a Pedro quien Dios dio la revelación. Amados hermanos, esto constituye de que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Por eso, escuche esto. Le voy arriando el caballo, hermano. No se preocupe, le voy arriando el caballito. ¿Ok? Tranquilo. Pero veamos esto. La inactividad de Elí lo hizo perder el discernimiento. Por eso el ministerio de la CIA no sirve. No sirve, hermano. Si usted está confiado, si usted está allí en su mecedora, déjeme decirle que ese ministerio no sirve. Porque en lugar de ganar, está perdiendo. Todo el que toma el ministerio de la silla se estanca, se desvanece, se vuelve perezoso, piensa solo en dormir, nada le preocupa, porque ya trabajó muchos años para el Señor. Note esto. Hay muchos hermanos que quieren
recibir el poder del Señor. Acordémonos de que cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, el Espíritu de Dios es poder. Pero en nosotros muchas veces es un poder inactivo, por lo mismo, porque no estamos dispuestos a activarnos en el ministerio que el Señor nos ha entregado, que es predicar el Evangelio, el ministerio de evangelismo. Muchos quieren poder, pero algunos quieren poder para levantar las manos y lucirse. Otros quieren la gracia de Dios, quieren los dones del Espíritu Santo, pero no se activan, no oran, no buscan de Dios, no obedecen a Dios. Y la Biblia dice algo al respecto, para que lo tome en cuenta, amado hermano. Proverbios capítulo 24, versículo 10. Proverbios 24 dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Vean, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Cuál es nuestro trabajo, amados hermanos? Nuestro trabajo es buscar las almas, es buscar al perdido. Nuestro trabajo es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y esto no es solamente para los pastores, esto es para la grey, para todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Ese es nuestro trabajo. Por eso es necesario que pongamos atención en esto. ¿Quiere activarse? Le comento algo. Usted y yo tenemos que ser como un reloj automático. ¿Cómo la ve? ¿Quiere funcionar? 24/7. Sea como un reloj automático. Usted sabe que el reloj automático, para que no se detenga, tiene que estar oscilando el brazo. Porque cada vez que usted oscila el brazo, los engranes del reloj adentro le dan cuerda. En otras palabras, se carga de cuerda. Y entonces no se para, no se detiene. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Ser como ese reloj automático. Porque recordemos que la única manera de que este reloj funciona es con el movimiento. Lo que significa de que si usted y yo estamos activos, nos vamos a recargar del poder del Espíritu de Dios. ¿Cierto? Al estar activo, nos recargamos, amados hermanos. Pero cuando ustedes están en el ministerio de la silla, que está en la silla, está en una mecedora, está en su hamaca, se va a ir paulatinamente deteriorando y le va a dar artritis espiritual. Amados hermanos, el Señor no constituyó un ministerio de la silla, pero lo hemos tomado como ejemplo de Elí. Y ya ve lo que le pasó a Elí. Por eso es recomendable que trabajemos, amados hermanos, mientras la luz del día esté vigente. Necesitamos y debemos trabajar. Si usted va al dentista, hable de Cristo. Si va a su doctor de cabecera, hable de Cristo. Si va al supermercado, hable de Cristo. Donde quiera que usted vaya, aproveche la oportunidad, porque para eso hemos sido dejados aquí en la tierra, para predicar el Evangelio.
¿Sabe por qué? Porque la vida activa no causa enfermedades. Cuando usted es activo, no se enferma. Porque todas las toxinas salen a través de los poros. Es de admirar a aquellos que hacen ejercicio, aunque la Biblia dice que el ejercicio corporal para nada aprovecha. Obvio, no inventemos una doctrina separada. Está hablando de un exceso en que no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para buscar las almas por hacer ejercicio. Entonces sí, podemos decir, para nada aprovecha. Pero es necesario de que nosotros cuidemos el templo del Señor, que es nuestro cuerpo. Pero hay un paralelismo. Usted cuida su cuerpo, pero no cuida su alma. Porque cuando usted deja de hacer lo que Dios quiere que usted haga, aunque usted haga ejercicio corporal y cuide su cuerpo, está mal con Dios. Porque algunos hacen ejercicio por vanidad, por verse guapos, atractivos. Pero ¿de qué sirve, amados hermanos, si nuestra alma está a dieta? Vea, la inactividad trae dolencias. Sí, trae dolencias. Que me duele aquí, que me duele allá. Y nos convertimos en imitadores de María Dolores. ¿Cómo la ven? Por eso las personas que tienen el ministerio de la silla son las que más se quejan, porque todo les duele. Porque no hacen ejercicio, no se activan. Lo segundo que se pierde cuando se está en el ministerio de la silla es la presencia de Dios. Yo sé que el legalista me está queriendo pisar la sombra, pero no puede. Es la presencia de Dios. Ejemplo, el sacerdote Elí. Primera de Samuel capítulo 4 versículo 13, y dice hacia la letra: pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces Elí dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Más en el versículo 17, allí en el capítulo 4, nos hace mención que cuando llega este soldado, porque recordemos que Israel estaba en guerra, este hombre llega hasta con tierra en la cabeza, ¿ok? Y llega, y cuando él llega, ¿qué hacía Elí? ¿Ayunando y orando? No. Estaba sentado en una silla vigilando el camino, en lugar de estar postrado ante la presencia de Dios para pedirle que los defendiera. Estaba sentado en su silla. ¿Y qué pasó? Si usted bien recuerda, el arca del pacto era donde Dios descendía, donde Dios se manifestaba al pueblo de Israel. O sea, que cuando ellos perdían el arca del pacto, la presencia de Dios se iba. Así es, amado hermano. Lo crea o no lo crea, de acuerdo a su conveniencia, es así. Cuando usted no deja ese ministerio que le está carcomiendo los huesos, le está endureciendo los tendones y le impide que se movilice para hacer la obra de Dios, tenga cuidado, porque Elí perdió la presencia de Dios.
Y dice el versículo 17, el arca fue tomada. Y le digo esto porque hay cristianos que se llenan la boca de decir, Dios está conmigo, la presencia de Dios está en todas partes. Pero déjeme decirle, amado hermano, pare de dormir en esa posición, porque se va a caer de la cama. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque yo estoy seguro que en algunas ocasiones usted va a orar y usted sabe que la presencia de Dios no está allí. ¿Sabe por qué? Porque usted se ha acomodado. Porque usted ha descuidado la relación con Dios. Ha quebrantado el juramento que Dios hizo. Isaías 45:23. ¿De qué juramento está hablando este hombre? Le digo, no habiendo por quién jurar, Dios juró por sí mismo. Dice, versículo 23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, no será abolida, no será cambiada, no será eliminada. ¿Cuál fue la palabra de Dios? Que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ahora díganme, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué le puedo asegurar de que la presencia de Dios no está todo el tiempo en algunos de ustedes cuando oramos? ¿Por qué? Porque hemos quebrantado la palabra de Dios. Porque Dios dice, ante mí se doblará toda rodilla. ¿Entiende por qué digo que Dios no está allí cuando usted ora? La presencia de Dios se puede perder. Y el legalista me va a decir, pero nosotros que hemos recibido a Jesucristo tenemos el Espíritu de Dios. Sí, pero lo tiene dormido. Porque su Espíritu, el Espíritu de Dios, no se comunica con el Espíritu suyo. Porque el Espíritu suyo está dormido, está contristado, está triste. Porque usted no le permite hacer la función que Él debe de hacer estando dentro de su corazón. Yo le pregunto, ¿quiere usted la presencia de Dios en su vida? ¿Quiere llenarse del poder de Dios, amado hermano? ¿Lo quiere? Deje la silla. Recuerdo 3 meses antes, cuando comenzó la pandemia. Recuerdo esos 3 meses antes, donde varios hermanos empezaron a levantarse de la silla porque les habían hecho creer que no eran elegibles, que para esto usted no puede hacer esto, porque los mismos se habían apoderado y habían considerado que cada ministerio o cada función de ellos dentro de la congregación le pertenecía a ellos y que ellos eran dueños y ellos ponían únicamente a los que ellos querían, dejando a la deriva a muchas personas que tenían el Espíritu de Dios, que tienen el Espíritu de Dios y que querían servir. Los habían dejado abandonados porque ellos consideraban que no eran aptos. Pero en esos 3 meses, gloria a Dios, de que en esos 3 meses se levantaron, empezaron a probar lo que era la bendición de Dios, porque Dios se glorificó y Dios se manifestó en él. ¿Se acuerdan ustedes, amados hermanos? Dios les permitió experimentar
de que ustedes en las manos de Dios son útiles cuando el hombre les da la oportunidad. Pero el egoísmo, el egocentrismo no le permite a los mismos compartir el trabajo del Señor. Y sin temor a equivocarme, en esos 3 meses, aún los témpanos de hielo se derritieron con la presencia del Espíritu de Dios. Y no le gustó. No le gustó. Porque empezaron a murmurar. Pero gloria a Dios por aquellos hermanos y hermanas que se dieron cuenta de que sí, ellos pueden servir en la obra del Señor. Pregunto, ¿a cuánto les gustaría sentir la presencia de Dios? Bueno, pero déjeme decirle, en la silla no está. La presencia de Dios no está en la silla, no está en su hamaca, no está en su mecedora allá, tampoco está en la cama. Porque Cantares dice, capítulo 3, versículo 1, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. No estaba ahí. ¿Sabe dónde estaba? Pero estaba en el monte de Dios orando. Lo tercero que se pierde, amados hermanos, cuando se está dentro del ministerio de la silla, es la juventud que expira. Y viene la muerte. Eso es lo tercero. Constatando que la inactividad, de acuerdo a 1 Samuel capítulo 4, versículo 17, mata. 1 Samuel capítulo 4, versículo 17, mata. Dice, voy a leer el versículo 12 para que agarren la secuencia. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que él estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino. ¿Se da cuenta? El ministerio de la silla. Este hombre le dice, cuéntame, ¿cómo está la situación? Y el hombre mensajero le dice, Israel huyó, el pueblo ha sido desbaratado, tus hijos murieron, y por si fuera poco, se llevaron el arca del pacto. Se llevaron la presencia de Dios, porque Elí, por estar sentado en su silla, dejó de orar, dejó de buscar la presencia de Dios para buscar el socorro, y se sentó en su silla reclinable a estar viendo el horizonte en el camino. Y muchos de ustedes que están en ese ministerio tienen que tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque cuando Elí supo los acontecimientos, viró para atrás, cayó en su silla y se desnucó. ¿Por qué para atrás? ¿Qué tiene que ver eso? El que haya caído hacia atrás. Satanás nunca nos va a llevar hacia adelante, porque cuando vamos hacia adelante, vamos de victoria en victoria, pero nos lleva de atrás, porque atrás sabe él de que tiene el control de cada uno de los que están durmiendo en su silla. Cayó hacia atrás, murió, porque dice la Biblia, porque era viejo y pesado. ¿Cómo no iba a estar pesado?
Si todos sentados. Y eso, amados hermanos, debemos de darnos cuenta. Muchos cristianos comemos y nos sentamos y empezamos a agarrar flote y a hincharnos y a inflarnos de la barriguita. Y no caminamos, caminemos, amados hermanos, aunque póngale de pretexto que va a ir a evangelizar. Pero camine, porque el templo de Dios, usted es responsable de cuidarlo. Este hombre, dice la Biblia, de que estaba viejo y pesado. Pero, ¿cómo no? Si solo sentado. Como les repito, no estoy en contra de lo que hizo antes. Fue un tremendo ministerio que Dios le dio. Como hay muchos hoy en día que han tenido ministerios grandes, hicieron tantas cosas, hicieron maravillas, pero llegó el día en que algunos no fueron como Elí. Elí descansó en su silla, pero hay otros de los sacerdotes de hoy en día que descansan en unos hermanos que, pobrecitos, están descansando mal. Entonces, amados hermanos, vemos que ese ministerio envejece y después viene la muerte espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de que viene la muerte espiritual? ¿Usted se acuerda cuando Cristo vino a su vida y usted entregó su corazón al Señor? Y ese hombre viciado, ese hombre viejo, fue abandonado, fue despojado de usted. ¿Usted se acuerda de eso? Pero déjeme decir que como hay inactividad física como espiritual, el viejo hombre del cual Dios lo despojó años atrás, ese viejo hombre vuelve a revivir en usted. Y lo que sucede es que como no hay actividad espiritual, entonces la persona sigue haciendo lo que hacía, sigue hablando como hablaba antes, sigue trastornando su vida. ¿Por qué? Porque hay una inactividad física como espiritual. Porque déjeme decirle, amado hermano, no constituye que usted esté en la mecedora y usted esté leyendo el libro de los Salmos y de ay, bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es eso. La actividad espiritual es en que nosotros necesitamos mantenernos en una actividad bien enraizada en el Señor, que amemos, que seamos fieles a Dios, que ayunemos, que oremos, que mantengamos la vivencia espiritual en nosotros. No permitamos, amados hermanos, que ese viejo hombre del cual, por gracia de Dios, nos deshicimos, no permitamos que reaviva en usted. Porque cuando hay inactividad, vea, yo tuve la oportunidad bastante de ver personas que trabajamos, entramos a las 3 de la mañana. Había unos ancianos, 75, 80 años, y trabajando todavía, haciendo turnos para aviones. Y les llamaban y les decían, ya es tiempo que te retires. Un día uno de ellos salió llorando, porque decía, ¿qué voy a hacer a mi casa? Si esta es mi vida. Porque el hombre entraba a las 3:30 y se iba a las 4 de la tarde, trabajando, porque eso lo mantenía, la actividad lo mantenía. Y fueron como 7 o 8 casos que se retiraban, y a los 3 meses de estar en su casa
sentados en su mecedora, tomando café o tomando cerveza, llegaba la tarjeta del velorio. Porque la inactividad mata, amados hermanos. Por eso nosotros necesitamos activarlos. Si usted está enfermo, mire, actívese, confíe en Dios, glorifique a Dios, que Dios hará la obra en usted, pero usted necesita mantenerse activo para que la vida cristiana que usted vive en la tierra sea una vida placentera, una vida llena de gozo, una vida llena de la presencia del Señor. Amados hermanos, muchos de los que nos retiramos, al menos allá, aquí pues sabemos que es un país de tercer mundo, aquí ni siquiera le dan lo que le han quitado, pero allá son más honestos, son más honrados, pero allá la gente quisiera trabajar hasta los 70, 80 años, porque no hay límite. Mientras usted esté capacitado, usted tiene la habilidad para poder trabajar. Pero muchos de los que se retiran y se van a sus casas, al poco tiempo, caen enfermos, se mueren por la inactividad. Usted me ve que estoy aquí y hablo como matraca, pero déjeme decirle de que yo para predicarle, para venir y darle el mensaje del domingo, a mí me toca escribir 10, 11 páginas a mano, haciendo el machote, y luego que lo termino, lo corrijo, y luego que lo corrijo, voy a la computadora y lo tengo que reducir. Tengo que hacer compacto el mensaje. Tengo que poner en orden mis pensamientos. Tengo que poner los pensamientos que el Espíritu Santo me da. Porque no todo es mío. No, hay inspiración del Espíritu de Dios. Y eso me lleva de 5 a 7 horas diarias. Que estoy sentado en la silla, sí, pero ¿sabe lo que hago? Que cuando estoy sentado y ya veo de que ya me empieza a doler la cinturita, pues allí mire, me levanto y pum, 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 pum. Y me vuelvo a sentar y a escribir. Porque la inactividad mata, hermanos. Y les digo esto porque es necesario que nosotros nos demos cuenta que no podemos continuar a esperar cuando Cristo venga y nos haya sentado. No, Dios no quiere y Dios no vendrá en Cristo por una iglesia que esté adormecida, que esté sentada. Porque mientras usted está sentado en su silla tomando café o semita, hay 4 o 5 que están muriendo sin Cristo y sin esperanza. Les dije que el ministerio de la silla solo causa pérdida, sí, porque pierde el ánimo, pierde la ilusión, pierde la esperanza, pierde el gozo de la salvación, pierde el enfoque, pero más que todo se pierde el propósito para lo cual usted y yo hemos sido llamados. Sí. Por eso es necesario que usted vea a qué palo se arrima. No se arrime a cualquier palo, porque si es un árbol torcido, usted va a caminar torcido. Si es un árbol de que no quiere moverse, que ya los años, usted va a seguir lo mismo. Por eso en 3 de Juan dice que no imitemos lo malo, sino que imitemos lo bueno. Pero muchas veces imitamos lo malo porque nos conviene, porque nos interesa. Y después le vamos a echar la culpa a aquel que nos influenció. Amados hermanos, la Biblia nos muestra
que cuando Dios le dijo a Moisés que se hiciera el tabernáculo dentro y que hiciera el acta del pacto, dentro del tabernáculo no aparece sillas ni bancos. No aparecen sillas ni bancos. Aquí en la Biblia no dice nada de sillas. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere gente estancada, porque Dios no quiere gente acomodada. Y Elí se mandó a hacer su propia silla en la que él mismo murió. Bienvenido, ¿no le va a pasar lo mismo a usted? Que ha mandado a hacer su mecedorcita para sentirse reclinado y está allí con la brisa del mar y las almas muriendo. No, no le va a pasar eso. Levántese, levántese, amado hermano, porque hoy es el día de que usted necesita reaccionar. No voltee a ver a aquellos que le influencian de que todo está bien, no se preocupe, olvídese de eso. Usted va a dar cuentas a Dios de todo lo que haga y lo que deje de hacer. Pero levántese. Dios quiere que nosotros estemos en actividad todo el tiempo. Es tiempo de levantarnos. Isaías capítulo 60 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántese, hermano. Si usted está sobre esa silla, déjela a un lado, levántese, actívese para la gloria de Dios. Entonces sí podrá gozar de lo que son los dones del Espíritu Santo. Porque déjeme decirle que cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, el poder de Dios se manifiesta. Pero hay cristianos que quieren, que van y oran y no pasa nada, porque no tienen poder. No pueden reprender ni un catarro, mucho menos reprender las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque son cristianos vacíos, inactivos. Pero yo les recomiendo en el nombre del Señor, usted levántese, levántese de esa silla, oye, en el nombre de Jesús, y actívese para la gloria de Dios. Padre Celestial, gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Padre, tu palabra ha sido dada. Que tu Espíritu Santo, Señor, la administre en la vida de mis hermanos como en la vida mía. Tú sabes mis necesidades, tú sabes mis flaquezas, tú sabes, oh Dios, todo lo que hay dentro de mí. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas grandemente a cada uno de los que van a escuchar el mensaje. Y que esta semana, Señor, ellos puedan experimentar la grandeza de tu poder. Que puedan darse cuenta que cuando ellos se activan espiritualmente, Padre, las demás cosas fluyen, porque tú te responsabilizas de cada uno de nosotros. Padre mío, pon en tus manos a aquellos que están sufriendo de alguna enfermedad. Te ruego por ellos, para que tú les fortalezcas, para que, oh Dios, conforme sea tu voluntad, tú te manifiestes en cada uno de ellos. Pero Padre, bendice a cada uno de los que van a escuchar el mensaje. Bendice sus familias, oh Dios. Guárdalos. Bendice a cada uno de mis hermanos de la congregación. Bendice a tus siervos, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, guíe las determinaciones que ha de tomar. Pero Padre, yo te pido, mi Dios, una bendición muy especial para cada uno de tus siervos. Aquellos, oh Dios, que están trabajando en el ministerio de evangelismo. Por mis hermanos, oh Dios, que también están trabajando, Señor, que le hablan a las personas allí. Bendícelos, Padre, engrandécelos. Padre mío, gracias por la oportunidad nuevamente de predicar tu palabra. Te bendigo y te glorifico y te doy las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.